Bueno, soy Javier Colón, de Neuroenergía. Muchas gracias a todos por estar ahí. Os voy a pedir disculpas de antemano porque no sé si es habitual, pero cada vez que hacemos un webinar yo estoy resfriado. Me he hecho 2 test, en principio era negativo, pero vamos, como esto es online, pues entiendo que no lógicamente no hay ningún problema. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Son fechas complicadas, hemos querido hacer esto deprisa y corriendo porque bueno, estamos en un sector muy convulso, en un mundo muy convulso, y no nos dejan tranquilos ni las navidades. Entonces nos pareció esta la mejor fecha. Hay gente que nos ha preguntado si el webinar lo vamos a hacer de verdad o no, porque hoy es el Día de los Inocentes. Pues sí, aquí lo veis, que lo vamos a hacer y va a ser un webinar bastante serio, así que bueno, que lo sepáis. Aquí tenéis un poco las normas que hemos establecido para el buen fin del webinar, ¿vale? Pues el chat para problemas técnicos, preguntas y respuestas, pues si tenéis alguna duda, pues las responderemos sobre la marcha o al final. Nada, si al final no da tiempo a responder las preguntas y has dejado tu correo, pues te escribimos por correo, y si no, si quieres preguntarnos cualquier cosa por correo después del evento o durante, pues puedes escribir a contacto o a info@neuroenergia.com. Vamos a meternos en materia. Os pido ya de nuevo disculpas por los sonidos que haga de garganta. Vale, bueno, primero os comentamos qué es Neuroenergía, aunque muchos ya nos conoceréis. Neuroenergía es una empresa que se dedica al desarrollo de operaciones para comercializadoras y también productores de energía. Vale, hacemos la gestión en mercado para intentar reducir los costes de aprovisionamiento intradiarios o con desvíos. Hacemos la previsión de demanda de electricidad y también de gas. Vale, electricidad también tenemos un sistema de previsión para los autoconsumidores, que es algo que esto sí que está totalmente en auge. En cuanto a consultoría, pues tenemos todo tipo de servicios de consultoría, estratégicos, para elaboración de precios, comercial, estrategia de coberturas, asesoramiento o revisión de liquidaciones y garantías, etc. Y en cuanto a software, tenemos el software que llamamos Neuropool, que es la primera herramienta que existió, que nosotros conozcamos, en Iberia, en España y Portugal, habilitada por OMIE para automatizar la compra-venta en el mercado continuo europeo. Todo el sistema de gestión de Euro 360, que es un sistema de gestión para comercializadoras con switching, facturación, CRM, etcétera. Y también apoyándose en nuestro sistema, pues damos servicio de back office, de facturación, de cambio de comercializador, etcétera, a comercializadoras. Si nos queréis escribir, ya os comentaba que tenéis este correo a vuestra disposición. Vamos allá con el inicio. Vamos a ver. Primero, muy rápidamente, veremos cómo es el proceso de adquisición de energía en el mercado, ¿vale? O vía bilateral. Una especie de introducción de las liquidaciones de red eléctrica. También una introducción de las garantías de red eléctrica. Hablaremos de la garantía de operación básica, de la adicional, del seguimiento diario de garantías y de la nueva garantía mínima, o la que yo llamo garantía dinámica. Y finalmente elaboraremos las conclusiones para compartirlas con todos. Empezamos con el primer punto. Si veis que me callo de vez en cuando, es que desactivo el audio para toser. Os pido disculpas de nuevo. Bueno, para adquirir la energía tenemos 2 alternativas. Para adquirir la energía físicamente, podemos ir a OMIE, con nuestra unidad de oferta, podemos recibir la energía a través de un vendedor que nos da traspase o la nomine vía bilateral. Para ello, en todo caso, siempre hace falta una previsión de demanda de nuestra comercializadora. Yo creo que no hace falta decirlo, pero bueno, todo el webinar lo hemos orientado para comercializadoras. También serviría para consumidores directos, pero bueno, lo hemos orientado básicamente para el lado de adquisición para comercializadoras. Para la previsión de demanda, tengo que tener en cuenta lo que consumen nuestros consumidores, ¿vale? Lo que van a consumir, elevado a pérdidas en barras de central, y de traer los excedentes de ciertos tipos de autoconsumidores. Eso sí que se contabilizan dentro de la unidad de compra. Esos serían los que tengan sin excedentes colectivo, porque aunque no hay excedentes, sí que individualmente, debido al coeficiente de reparto, puede haberlos.
y con excedentes y compensación, que lógicamente esos tienen excedentes, y si tienen compensación, en vez de crear una unidad de venta, hay que detraer sus excedentes de mi unidad de compra. Para ello, ¿cómo lo hacemos o cómo es adecuado hacerlo? ¿O cómo nosotros consideramos que es adecuado hacerlo? Pues ten en cuenta la curva de carga horaria, la CCH. ¿Vale? Importante considerar, sobre todo los clientes domésticos que están más afectados por la unidad de climatología, pues esos comportamientos y los perfiles de red eléctrica que nosotros mejoramos, que se pueden mejorar para los clientes que no tengan curva de carga horaria. Por ejemplo, habitualmente los 3.0 TD, hay muchos que todavía no tienen curva de carga horaria. Como hemos comentado, en Península podemos optar por programar la energía en OMIE, pero también podemos hacerlo vía bilateral declarando la red eléctrica. En los despachos de territorios peninsulares, los TNPs o los SEIE, solo podemos optar por introducir la previsión en el sistema de red eléctrica correspondiente de Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla. Y como ya sabréis, si no hago bien la previsión de demanda, pues al final voy a tener unos desvíos y una predicción económica pues, que hará que mis costes sean superiores. Vamos a hablar primero, muy rápidamente, de las garantías en OMIE, lo que hace falta, ¿vale? Antes de meternos en las redes eléctricas, que es la cuestión principal. Simplemente comentar que en OMIE lo que hacemos es creemos la energía en ese mercado, tenemos una factura de compra y una de venta, pues si por ejemplo hemos comprado en el diario y luego vendemos en intradiarios, tenemos una nota semanal que se publica los lunes o el siguiente día hábil si el lunes es festivo. Perdonad. Lo que tengo que hacer en OMIE es tener garantías hasta la fecha de pagos, que habitualmente es el miércoles de la semana siguiente, las adquisiciones que vaya a hacer el precio de mercado. Es decir, tengo que tener claro cuál va a ser mi previsión de consumo elevada a pérdidas, detrayendo los excedentes de los autoconsumidores que comentamos, cuál va a ser el precio de mercado en esos 10 días y poner esas garantías más los impuestos que sean pertinentes. En caso de comercializadora, pues solo el 21% del IVA. Sí que ha habido veces, por ejemplo, en caso de puentes, como el reciente de principios de diciembre, pues que el día de pago se desplazaba del miércoles al viernes y en vez de necesitar 10 días de garantía necesitaba 12. Y recientemente OMIE ha vuelto a habilitar algo que existía hace años, que es la posibilidad de hacer un único, ¿vale? Solo uno, pago anticipado. Hay que registrarlo en el sistema del operador de mercado, ¿vale? En la web privada de OMIE, y tengo que meter el dinero en la cuenta de OMIE antes de las 14 horas del viernes anterior a la publicación de la nota de pago, ¿vale? O si es inhábil, pues hasta las 5 del jueves, ¿vale? O hasta las 2 en caso de que sea horario de verano para OMIE. Vamos ahora con las liquidaciones de la red eléctrica. Primero una serie de definiciones para que quede todo claro de cara a las siguientes diapositivas. ¿Qué es un participante o un sujeto de mercado? Pues básicamente es una persona física o jurídica que está comprando electricidad. Básicamente, si todos los de aquí tenéis una comercializadora, a efectos de energía eléctrica, vuestra comercializadora es un sujeto de mercado. ¿Quién es el sujeto de liquidación responsable del balance? Pues habitualmente será el propio sujeto de mercado, o si ha delegado la representación o tiene un bilateral de gestión única, pues puede ser esa otra comercializadora en la cual ha delegado la representación o es la contraparte en ese bilateral. ¿Vale? El sujeto de liquidación será responsable de los desvíos de la comercializadora suya o que representa y también el responsable de los pagos, los cobros y la prestación de las garantías ante red eléctrica. Esto que hemos comentado es ante red eléctrica, ante OMIE, pues puede haber una modalidad diferente, puede estar también representado el agente directa o indirectamente, ¿vale? O actuar sin representación de forma directa. Si queréis comentar algo en este sentido o tenéis dudas, pues nos podéis mandar un correito y lo vemos. Y luego la unidad elemental en red eléctrica, que es la unidad de programación, ¿vale? A través de la cual se establecen los programas de adquisición, sean comprados en OMIE y asociados con esa unidad o nominados vía bilateral. Y como os he comentado, si participamos en OMIE, estará asociada uno a uno, ¿vale? Una unidad de operación con una unidad de oferta para la adquisición de energía en el mercado. Vale, vamos a ver qué es el famoso fichero Regareco. Vale, Regareco es un fichero plano, ¿vale? Que publica Red Eléctrica en las liquidaciones
que podemos descargar a través de la web privada de Red Eléctrica, de SIOS, y básicamente consiste en el registro de dotaciones en cuenta del BRP, es decir, del sujeto de liquidación, con cada uno de los derechos de cobro y asociaciones de pago de cada unidad de producción en cada periodo horario. ¿Qué contiene? Pues la fecha, la hora y la unidad de producción correspondiente, el segmento que me está facturando Red Eléctrica, que puede ser pues, desvíos, pagos por capacidad o los costes de adquisición de demanda, ¿vale? Todo eso que antes se repartía en restricciones, banda secundaria, etcétera. Y también contendrá la identificación de si es un derecho de cobro o una obligación de pago. Aparecerá la energía con 3 decimales, ¿vale? Megavatios hora con 3 decimales. Es curioso porque no mía, solo puedo comprar energía con un decimal. En caso de que se me liquide algo vía potencia, también aparecerá, pero la comercializadora no es nada habitual. El sentido de la liquidación, si es más positivo o negativo, el precio y la cuantía. El número de facturación, que lo veremos ahora, sobre el calendario de liquidación. Red Eléctrica tiene un mínimo y habitualmente un máximo de 5 liquidaciones. Y el reganecu de cada BRP, de cada sujeto de liquidación, se ha puesto a disposición únicamente de ese sujeto de liquidación. Es decir, si nosotros como comercializadora estamos representados o tenemos un letal de gestión única con una contraparte, mi reganecu solo podrá ver esa contraparte. Y aquí tenéis un ejemplo pues, de un reganecu abierto con un fichero Excel y bueno, aquí es el ejemplo de 4 segmentos de 2 horas distintas del coste de adquisición alemán de los desvíos de una unidad de aprobación. Ya hemos comentado antes, pero bueno, esta presentación y el vídeo de la grabación se os va a enviar a todos a vuestro correo, pues yo creo que si no esta semana, la siguiente. ¿Vale? Son fechas complicadas, pero para que lo sepáis. Lo digo pues voy muy rápido. Vale, vamos a ver cuál es el calendario de liquidaciones que hemos comentado de Red Eléctrica, que tiene 5 liquidaciones mínimo y habitualmente máximo. ¿Vale? Vamos a verlo según el procedimiento de operación actual y luego comentaremos según el procedimiento de operación que va a entrar en vigor. Vale, pues básicamente este webinar viene a comentar los cambios que va a haber con las garantías. Pues según el procedimiento de operación actual, tenemos esa secuencia. Hay una primera liquidación que se llama liquidación inicial provisional primera o el C1. ¿Vale? Todos los días se publica lo que se conoce como la 1 del mes en curso y cuando finaliza el día 15, ¿vale? Pocos días después se cierra la liquidación de Red Eléctrica y se publica el C1, que es la primera liquidación y facturas asociadas que tenemos que pagar o cobrar de Red Eléctrica. Hemos cogido como ejemplo enero 2022 para mostrar cuál es la secuencia. Entonces, por ejemplo, el C1 de enero 2022 se publicaría el 21 de enero de 2022. Esto es el quinto día hábil posterior, como veis aquí abajo, al día 15 del mes EMI. Luego, cuando cierre el mes, ¿vale? De nuevo, en la segunda quincena se irán publicando lo que se conocen como A2. ¿Vale? Cuando finalice el mes, el séptimo día hábil posterior, se publicará el C2, la liquidación inicial provisional segunda. Luego, prácticamente más de 4 meses después, se publicará la liquidación intermedia provisional, ¿vale? Que se conoce como el C3. Ya es la primera que tiene medidas de demanda, porque somos comercializadora, salvo que tengamos liquidación potestativa, que lo veremos después, en las liquidaciones iniciales no se nos liquida con medidas de demanda. ¿Vale? En el C3 ya la distribuidora ha enviado medidas de demanda y si va todo bien se nos liquidará con medidas de demanda de nuestros consumidores. Este C3 se publica de forma simultánea al C1 del mes de mayo y al C4 del C5 que ves ahí debajo. Luego, pues cerca de 8 meses después, tenemos la liquidación final provisional, que es el C4, según el cierre provisional de medidas, y 3 meses después, el cierre final definitivo, el C5, con el cierre definitivo de medidas. ¿Vale? Siempre puede haber una liquidación excepcional, un C6, pero no es habitual. Solo suele suceder en determinados casos para algún cambio de costes en territorios no peninsulares. Vale, esto es así, lo que he comentado, y va a seguir siendo así meses. ¿Cuándo se va a adaptar los cambios en el calendario de liquidaciones? Pues cuando se modifique el procedimiento de operación 10.5, el procedimiento de operación de medidas. ¿Por qué? Porque la liquidación C3, la primera que ya hemos dicho que se realiza con medidas de consumo, se va a adelantar. Vale, ahora mismo se hace el mes en más 4, vale, 4 meses después del mes correspondiente, con el cierre de medidas del mes en más 3, es decir, con las medidas que los distribuidores mandan a la red eléctrica 3 meses después de la fecha de consumo.
Si bien lo que ha considerado Red Eléctrica y la CNMC es que como ya hay muchos contadores digitales, en el cierre del MSM+3 han visto que prácticamente el 99% de la medida finalmente liquidada en el cierre definitivo de medidas en el C5 es real. Y que muchos consumidores ya están recibiendo sus facturas, o si tienen contador con telegestión, el propio mes o el mes siguiente. Entonces han considerado adelantar un mes el cierre actual del mes M+3 para que se realice el mes M+2. Y en vez de llamarse cierre del mes M+3, se llamaría cierre intermedio. No obstante, los distribuidores se han quejado de forma bastante calurosa a la CNMC y a la Red Eléctrica. Han dicho que esto va a afectar a la calidad y a la cantidad de las medidas que van a enviar a Siemens para el C3. Vale, veremos a ver qué nos encontramos. Cada distribuidor, cada uno hace lo que buenamente puede o quiere. O no buenamente. Y finalmente, el nuevo PO 10.5 que se publicaría presumiblemente ya bien entrado en 2022, es decir, esto no va a cambiar hasta ya quizás el segundo semestre de 2022 con suerte. Habrá unos intercambios de información entre Siemens y los distribuidores necesarios para implantar la garantía mínima o dinámica, que es casi lo que veremos al final de este webinar, que es el otro cambio más destacado. ¿Cómo serían entonces las nuevas liquidaciones cuando entre en vigor el procedimiento de operación 14.1 que ya se ha publicado, pero que está a expensas de que se desarrolle el 10.5? Que hemos comentado que probablemente sea el segundo semestre del año que viene. Pues lo que pasaría es que el C3 se adelanta casi mes y medio, ¿vale? Pasaría del 20 y pico de mayo, en el caso del ejemplo de enero de 2022, a realizarse el 11 de abril de 2022, junto al C2 del mes anterior, y los C4 y C5 siguientes, en vez de publicarse junto al C1, C3 y C5 correspondientes, se publicarían junto al C1 y el C5 o el C4 según lo que toque. Es decir, básicamente lo más importante, se adelanta mes y medio la liquidación del C3, la primera con medidas de demanda, frente a lo actual. ¿Vale? Lo que se supone que, según la interpretación de Red Eléctrica y la CNMC, será mejor para los comercializadores en cuanto a garantías de operación adicional que tiene que aportar. Otra información de las liquidaciones importante. Vale, esto ya es así, esto no es nuevo. ¿Qué está pasando ahora con los C3? Pues que si, por ejemplo, yo como comercializador he comprado, perdón, he comprado de más, ¿vale? Sea porque me he pasado con mis adquisiciones, porque mi previsión era mala, o porque lo he hecho adrede, o porque el distribuidor ha enviado menos medidas para el C3 de mis consumidores, lo que los distribuidores dicen que va a poder pasar en el futuro. Es decir, si mi consumo es inferior al 90% de mi programa de adquisición final en ese mes, en el C3 no se me va a liquidar con medidas de demanda, ¿vale? Se me va a liquidar exactamente la energía que he comprado por los costes de red eléctrica. ¿Vale? Esto es importante para lo que veremos en unas diapositivas posteriores. A efectos del proceso de liquidación, ¿vale? Pues, no, simplemente un comentario, esto lo podéis ver en la diapositiva, los días que son inhábiles. Y en caso de incumplimiento del participante en cuanto a liquidaciones o garantías, esto lo veremos también en las diapositivas posteriores, Red Eléctrica informará al Ministerio de la CNMC lo que podría conllevar por la suspensión provisional del sujeto o incluso una inhabilitación como comercializadora. Vamos a comentar también cómo se liquida ahora, qué medida nos cobra Red Eléctrica ahora en los C1 y los C2. Bueno, eso es importante porque al final es lo que determina lo que pagamos en esas liquidaciones dentro del mes o a cierre del mes. Esto es como está ahora y como va a seguir también hasta que se apruebe el procedimiento de operación 10.5. Esto está publicado en el procedimiento de operación 14.4, si no recuerdo mal. Vale, aquí te dice cuál es la medida que te asigna tu comercializadora, ¿vale? En esa liquidación C1 o C2. Básicamente es el programa que has comprado, más la medida de los que tengan liquidación potestativa, que vemos después lo que es, más un saldo de energía. Aquí simplemente voy a poner las fórmulas, ¿vale? No quiero analizar cada una de ellas. ¿Vale? Siendo efectos de liquidación en las adquisiciones, es decir, los programas de consumo es negativo. Y básicamente lo que determina esta fórmula es que a mí como comercializador, en la liquidación C1 o C2, se va a tener un desvío idéntico, todos los comercializadores van a tener el mismo desvío, bueno, salvo que los que tengan liquidación potestativa, los que no la tengan van a tener el mismo desvío,
según el estado del sistema nacional. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, estos meses de octubre, noviembre y diciembre? Que además de estar el mercado por las nubes, ¿vale?, con un precio del mercado spot elevadísimo, el sistema se ha quedado subido, es decir, ha necesitado más energía, ¿vale?, se ha consumido más energía de la que los comercializadores han programado, y ese desvío nacional, ¿vale?, esa energía extra, la reparten los comercializadores, con lo cual ha salido que todos los comercializadores tienen más medida en el CO1 o CO2, aunque no se corresponda con la realidad, de lo que han comprado, con lo cual está saliendo a pagar a la red eléctrica unas cantidades también bastante elevadas según el caso. ¿Vale? Eso supongo que lo habréis visto, creo que en últimos meses incluso ha multiplicado casi por 2 la liquidación C1 C2. Muy probablemente, pues si lo habéis hecho bien, en el futuro el C3 os devuelva dinero. Pero bueno, que sepáis a qué corresponde. ¿Cómo quedaría cuando se apruebe el procedimiento de operación de medidas que comentamos? Pues ya de cara al segundo semestre. Pues va a haber un pequeño cambio. Básicamente, ¿vale?, en el saldo de energía que nos meten, además de meternos, aquí de nuevo tenéis las fórmulas que las podréis ver en la diapositiva, además de meternos el saldo de energía, según cómo está el sistema nacional, nos meten aquí una cantidad que se llama energía no adquirida, ¿vale?, que solo calculan según el consumo de nuestros CUPs en cartera en el momento actual, ¿vale?, el primer día del mismo mes del año anterior, y lo comparan con lo que estamos comprando este mes. ¿Vale? Es decir, a mi juicio, una chapuza, porque lo que hacen es coger el consumo de tus CUPs, que pueden comportarse distinto de un año para otro, que tienes vigentes ahora del año pasado, ¿vale? Pues lo que han consumido, si no tienen datos de consumo porque son altas nuevas, pues según su potencia contratada, y lo comparan con lo que estoy comprando este mes, que puede ser distinto, pues porque tengo una industria que se comporta distinto, porque Semana Santa ha cuadrado en otro mes del año, porque el año pasado hizo frío y este hace calor, porque hubo una pandemia mundial y hubo un estado de alarma que bajó los consumos, en fin. Pero simplemente que sepáis que va a pasar esto. ¿Vale? A mediados del año que viene, la liquidación del C1 C2 va a depender también, además de cómo esté el sistema nacional, ¿vale?, porque no hay medidas de demanda de la mayor parte de mis clientes, pues de cómo se hayan comportado mis clientes el mismo mes del año anterior. ¿Vale? Pues algo un poco chapucero, pero bueno, es lo que han considerado. Vamos a comentar lo que es la liquidación potestativa. Eso es algo que ya existe ahora, no es nuevo. ¿Vale? Es algo que ya existe, se puede pedir y de hecho aconsejamos pedirla a todo el mundo porque a nadie le va a perjudicar. ¿Vale? Y todo el mundo podría pedirla. Pero lo suyo es que tengas algún cliente tipo 1 y 2, que básicamente son clientes con una potencia contratada de más de 450 kilovatios. Vale, la norma dice que también puede ser los tipo 3, que son más de 50 kilovatios de potencia contratada, pero a efectos prácticos no está siendo así. Todos utilizan la liquidación potestativa para los tipo 1 y 2. Más de 450 kilovatios, es decir, las antiguas 6.1. Entonces, para solicitar esta liquidación, se puede pedir a red eléctrica para cada una de tus unidades de programación esa liquidación, ¿vale? Y lo que haría red eléctrica es que en el C1 y el C2, ¿vale? Perdón, en el C2, mirará el consumo real de esa parte de tu cartera, de los tipo 1 y 2, y lo comparará con lo que tú le has dicho de tu programa que se corresponde con esos clientes. Vamos a indicarlo de nuevo. ¿Qué hay que mirar a red eléctrica? El porcentaje de la energía que hemos comprado o adquirido, ¿vale?, en mercado vía bilateral, ¿vale? Esto solo es para Península, de lo que se corresponde con el consumo de los clientes tipo 1 y 2. Todo esto se hace vía electrónica a través del teletipo o por web service con red eléctrica. También le indicamos cuáles son los CUPs que tenemos que son tipo 1 y 2 en el mes correspondiente. Luego, las distribuidoras envían a la red eléctrica, sí que están obligadas para los tipo 1 y 2 a enviar la medida, no tiene que esperarse hasta el cierre del mes 1 más 3 o el nuevo cierre intermedio cuando se cree, sino que los tipo 1 y 2, de los consumidores tipo 1 y 2 más grandes, la distribuidora está obligada a enviar la medida a la red eléctrica a cierre de cada mes. Si pasa todo eso, la parte de la cuota de programa correspondiente a lo que le he dicho a red eléctrica que se corresponde con los tipo 1 y 2, ya lo va a liquidar con medidas reales de esos clientes. Y la parte que no tenga liquidación potestativa lo va a liquidar, como os he comentado antes, con una medida estimada. Esto, sea como sea, es mejor para las garantías, porque ya se va a liquidar con un valor más real en el C2 y luego pues no va a haber tantas variaciones con liquidaciones posteriores que ya veremos que me afectan las garantías adicionales, que es el talón de Aquiles de todo esto.
Bueno, espero que de momento lo estéis llevando bien. Es un tostón. Eso que de momento supongo que también no ha habido ninguna inocentada, con lo cual. Pero bueno, espero que bueno, me estéis sabiendo soportar mi rollo y además con esta voz que tengo. Vamos a hablar simplemente pues, de efectos prácticos como es una liquidación y una factura de red eléctrica. Ya hemos dicho que tenemos los ficheros de Ganeco con el detalle diario y horario de todos los segmentos que liquida red eléctrica. Y si me voy a mi liquidación, veo que tengo un PDF que se llama Liquempre, ¿vale? Donde tengo pues, básicamente lo que veis ahí, esa tabla total del mes, ¿vale? Con lo que se me ha liquidado por parte de red eléctrica, en este caso la liquidación C2 de noviembre de este año. Vale, hemos cogido un ejemplo. Con esta liquidación C2, ¿qué me factura red eléctrica? Pues me emite una factura pro forma, porque es la segunda liquidación para el mismo periodo, ¿vale? Que veis ahí abajo, y me emite la factura de adquiriente, ¿vale? También me emite la factura pro forma de suministrador, ¿vale? Por las ventas, y la factura de suministrador de energía. Con lo cual, en cada liquidación lo que es habitual es que tenga dos facturas de adquiriente y de suministrador, ¿vale? Y si ya es una liquidación C2, C3, C4, C5, como ya es una reliquiación frente a la liquidación inicial provisional primera, perdón, la liquidación inicial primera, me van a mandar una factura pro forma, como es este caso. Aquí he puesto simplemente las de suministrador, perdón, las de adquiriente. Las de suministrador será igual, pero como he comentado, para la parte de derechos de cobro y de ventas, ¿vale? Porque será básicamente eventualmente por los desvíos y algunos costes de referencia que son negativos. Aquí veis, ¿vale? Básicamente mi liquidación G2, ¿vale? Son 3.745,04 de obligaciones de pago sin impuestos, ¿vale? Lo veis aquí en los dos sitios, ¿vale? Para que sepáis dónde están los números. Con IVA son 4.538, que es lo que veis en la factura por forma del total, ahí abajo, ¿vale? Y la diferencia frente al C1 son 3.677,67, que es lo que va a ir a la factura de adquiriente que tenéis, ¿vale? Indicando los megavatios hora de los desvíos, ¿vale? Es decir, es una factura bastante pobre porque de 50.000 euros. De muchas liquidaciones de segmentos horarios y diarios, me pone una única factura con una energía vendida, que solo son los desvíos, y con un importe pues, que básicamente sale de lo que os he comentado, de muchos segmentos liquidados hora a hora, cada unidad de programación, que es lo que determina esto. Vamos ahora con las garantías de red eléctrica, ¿vale? Es lo más importante de este webinar. Las garantías que tengo que tener en red eléctrica, pues básicamente tiene que acreditar mi capacidad económica como comercializador, ¿vale? Ya hemos dicho que en OMIE tengo que prestar garantías por las adquisiciones que haga, ¿vale? Y en red eléctrica, pues al final tendré que prestar garantías por las acciones de pago que tenga con red eléctrica, que será por los desvíos, por los costes de adquisición de demanda, etcétera. Pero en territorios no peninsulares no existe OMIE y tengo que prestar el conjunto de las garantías a red eléctrica, es decir, tanto por los costes de red eléctrica como por la parte de precio de mercado spot que se determina en los sistemas no peninsulares. Como os he comentado, los BRPs, los sujetos de liquidación que puedan resultar deudores como consecuencia de liquidaciones de red eléctrica, tendrá que tener una garantía suficiente para dar cobertura a las obligaciones económicas correspondientes, así como los impuestos y recargos. La eléctrica tiene habilitado a MEZ, ¿vale? Para la gestión de garantías y de contrapartida central de las facturas. Y bueno, y simplemente comentar que la hora límite para aportar garantías, según el plazo que toque en cada caso, son las 2 de la tarde. Seguimos con la introducción. ¿Qué se recoge en el procedimiento de operación 14.3? Pues se recogen los instrumentos que son válidos para constituir garantías. Luego los modelos los tenéis en la página web de MEF. ¿Vale? Pues puede ser efectivo, donde aplicaría intereses y comisiones. Puede ser un aval, una fianza, una línea de crédito, una cesión de cobros, un seguro de caución. Lo más habitual pues suele ser aval o efectivo. También se recoge la calificación mínima que tiene que tener la entidad avalista. Pues que receta hay que enviar los originales y, bueno, cómo gestiona sus documentos y garantías. Que siempre las garantías que determina la referente que están redondeadas a múltiplos de 1.000 euros. La referente no se anda con gaitas, aquí va todo a lo grande. Y en caso de que el nuevo sujeto de liquidación inicie su actividad como responsable de los cobros y pagos de otros sujetos, es decir,
yo, por ejemplo, tengo una comercializadora y decido representar o hacer un bilateral de gestión única a otra comercializadora y me convierto en su sujeto de liquidación, pues la garantía que tenga que prestar ante Red Eléctrica, que antes solo era la mía, va a tener en cuenta el histórico de la comercializadora que voy a representar para calcularla. Vale, entonces, simplemente que lo sepáis. No es nada especialmente importante, pero bueno, no es habitual tampoco. Quiero que lo sepáis. Tipos de garantías. Vale, veremos cada una de ellas con detalle. Está la básica, ¿vale? La adicional, que puede ser mensual y en su caso intramensual. La intramensual, pues, es algo que hasta ahora muchos no habréis visto, pero que por desgracia vais a poder empezar a ver a partir de enero. La garantía preseleccional básicamente cubre las operaciones de pago de los meses que se liquidan sin medidas de demanda hasta los que se liquidan con medidas de demanda, ¿vale? Hasta la final definitiva, hasta el C5. Una excepcional, que no suele ser habitual que la pida la red eléctrica, bueno, eso la pide, pues no sé, en algunos casos extremos, que ve que una gente no está comprando nada durante mucho tiempo, aunque tenga consumo. Y, en todo caso, los sujetos de liquidación, los BRPs, tendrán que tener depositado un valor mínimo de garantías proporcional a la energía consumida de los clientes que suministren. Para esto es lo nuevo que aparecerá con el nuevo procedimiento de operación 14.3, que aunque entra en vigor el mes que viene, esta parte sí que está también pendiente de que se desarrolle el 10.5, el de medidas. Es decir, esto no entrará en vigor hasta bien entrado 2022. Todo lo que al final entra en vigor más tarde, ¿vale? Que está a expensas del 10.5 que se publique, que en principio todavía quedan trámites con Ministerio y CNMC, lo he puesto en este color azul. Vamos allá con la garantía de operación básica. La garantía de operación básica, ¿qué tiene que cubrir? Vale, pues básicamente el riesgo que tiene Red Eléctrica de que no le pague la primera liquidación, la del C1, los 15 primeros días del mes, cuando se publique, ¿vale? Que es, hemos visto que son varios días hábiles después y lo demás me da un periodo de pago, ¿vale? Más 4 días necesarios para que, si se me ejecutan las garantías porque no he pagado, pues pueda formalizar nuevas garantías. Básicamente es un periodo de riesgo de 34 días. ¿Vale? ¿Cuáles son mis pagos con Red Eléctrica? Pensando que empiezo desde cero, ¿vale? Se empieza de cero el primer día del mes, aunque no será lo que suceda, porque ya el primer día del mes, si soy una comercializadora con historia, tendré pendiente lo de la 2 del mes anterior. Pensando que empezamos en cero, voy a ver si cojo aquí lo de el foco, perdón, aquí, empiezo en cero y en cada A1, ¿vale? Que se publique, me va apareciendo una exigencia de una liquidación, ¿vale? Provisional, una liquidación abierta, la pendiente del cierre, ¿vale? Hasta que llega el día 15, ¿vale? Que es cuando finaliza el primer periodo de la liquidación inicial primera, ¿vale? Y luego tardará X días y decimos que no se publica el C1 hasta unos días después y X días hasta el día de pagos correspondiente. Básicamente, las garantías de operación básicas tienen que ser superiores a mis pagos, ¿vale? Con Red Eléctrica, ¿vale? No hasta este día, sino los que se dieron hasta el día 34 de seguir con esta senda. ¿Vale? Pues porque imaginemos que aquí hemos puesto que le pagamos a Red Eléctrica, bajan mis pagos pendientes, pero si no le pagásemos, esto seguiría creciendo, ¿vale? Hasta básicamente el día 34, que es lo que tengo que tener de garantías de operación básica. ¿Cada cuánto se revisan estas garantías básicas? Se revisan de forma trimestral, ¿vale? Antes del último día hábil de los meses de marzo, de que finalice marzo, junio, septiembre y diciembre, ¿vale? Justo ahora, hace pocos días, se ha revisado la garantía de operación básica para el siguiente trimestre, ¿vale? Pues se publicará la exigencia por parte de Red Eléctrica. Aquí hay un mínimo de 10.000 euros, ¿vale? Aunque mi comercializadora tenga un tamaño relativamente pequeño y no llega a ese mínimo, el mínimo va a ser de 10.000 euros. Y lo que hemos comentado, básicamente, es la previsión de compra en 34 días por el precio de referencia que publica Red Eléctrica. Esto lo publica en un ficherito que se llama el CAP RDEMA, ¿vale? Lo publica en Liqui Común, que es distinto para península y para territorios no peninsulares, para los impuestos.
una referencia para calcular básicamente cuáles son las garantías de operación básicas justas que debo tener como comercializadora. ¿Cómo se determina, como he comentado, las garantías de operación básicas? Pues ahora en diciembre justo ha cogido 3 series, para cogerlo como ejemplo, ya 34 días, según lo he comentado, cada una de ellas empieza el mismo mes del mismo trimestre año anterior, es decir, acogen 34 series, una que empieza para el siguiente trimestre en enero, otra en febrero, otra en marzo, perdón, enero, febrero y marzo. Hay gente que levanta la mano, no sé si queréis hablar, en principio esta opción no la vamos a usar. Si queréis lo dejamos al final, si seguís con la mano levantada para que habléis. Vale, o si queréis mandar la pregunta a preguntas y respuestas, pues intentamos revisarla. Vale, la opción de levantar la mano, en principio solo usarla al final si lo veis conveniente, para no ir parando la sesión. O si es una pregunta muy importante, pues podéis mandarla ya. De momento el canal de preguntas y respuestas creo que no tiene nada. En caso de esas series de 34 días, se considera el saldo neto deudor los derechos de cobro y acciones de pago de la última liquidación de red eléctrica. Bueno, habitualmente será pues el C4 o el C5, pues en ese caso de enero, febrero y marzo de 2021. Luego, red eléctrica supone que obliga al sujeto de liquidación de comunicar los cambios previstos en su saldo neto deudor, es decir, a mí me van a calcular las garantías de operación básicas con mi comportamiento o mi liquidación del mismo trimestre del año anterior, pero puede ser que mi cartera, por ejemplo, pues haya crecido, porque estoy en crecimiento como comercializadora, aunque ahora parece difícil, y bueno, y realmente las garantías de operación básicas que necesitaría tendrían que ser superiores de lo que me están calculando con los mismos datos del mismo trimestre del año anterior. Realmente esto no lo hace nadie, con lo cual lo que puede pasar es que luego se aparezca seguimiento diario de garantías. Eso lo veremos después. Luego, los sujetos de dirección que deseen una actualización más frecuente, vale, en vez de cogerte el saldo neto deudor la peor serie de 34 días los 3 meses del mismo trimestre del año anterior, te pueden coger el segundo. Eso implicaría una revisión más estricta de seguimiento diario, que lo veremos luego. Y también, si por ejemplo mi comercializadora, que ahora sí que ha pasado más veces, pues he perdido mucha cartera, pues porque se han ido industriales o porque al final hay una competencia brutal y no puedo competir en precio con otros agentes, pues le puedo comunicar a Red Eléctrica si se me han ido más de un 20% del consumo, básicamente, frente al mismo trimestre del año anterior, pues comunicar a Red Eléctrica y pedirle que me baje las garantías básicas. Aquí tenéis un ejemplo de un informe de garantías de operación básicas que publica MEF. Vale, en este caso el que ha publicado recientemente, hace pocos días, la semana pasada. Es un ejemplo con el cual revisa el primer trimestre del año que viene. ¿Cómo lo revisa? Pues me coge los 3 meses, voy a coger aquí el puntero, me coge los mismos 3 meses del año anterior, una serie de 34 días, pues empieza el 1 de enero hasta el 3 de febrero, el 1 de febrero hasta el 6 de marzo y el 1 de marzo hasta el 3 de abril, me coge el saldo neto deudor según la última liquidación que haya disponible, pues el 5C4, ¿vale? De ese periodo conjunto, y mira cuál es mi saldo del peor mes. En este caso el peor mes fue este, que tiene el valor más alto, 4.472, y coincidió con Filomena, y esto al final es lo que va a considerar para exigirme las garantías. Como esto es inferior al mínimo de 10.000 euros, me va a pedir 10.000 euros. En caso de que esto fuera 14.472, me pediría 15.000 euros. Vamos ahora con las GOAs. Que esto ya, bueno, si hasta ahora ha sido densa, pues ahora va a ser más densa el webinar. Bueno. Perdona, que tiene una interrupción. Vamos a ver las GOAs. ¿Cuándo voy a pedir una GOA? Vale, pues básicamente la primera solicitud de GOA para un mes, ¿vale? Tendrá lugar el primer día hábil posterior a que se publique el C2 del mes anterior.
¿vale? Y tendremos que construir la garantía adicional en los 4 días hábiles siguientes. Puede aparecer una GOA intramensual, veremos en qué casos, y esta puede aparecer cuando se publique ya, o sea, el día después de que finalice el plazo correspondiente al C1. Es decir, a partir del primer día hábil de la segunda quincena del mes M me podría exigir garantía intramensual por ese propio mes M. Es decir, por ejemplo, a partir del primer día hábil, que es el 15 de diciembre, me podrían haber pedido garantía intramensual por el mes de diciembre. Veremos en qué caso después me lo pediría. ¿Cómo se calcula al final la GOA? Pues básicamente, Red Eléctrica va a coger todos los meses que todavía no tengan C5 publicado, ¿vale? Y va a hacer un cálculo de qué GOA me tiene que pedir por cada mes y la GOA total que me va a pedir va a ser la suma de las GOAs de cada mes, ¿vale? Vamos a ver cómo se pide GOA por cada mes que no tiene C5. La GOA de cada mes nunca va a ser negativa, ¿vale? Siempre va a ser 0 o mayor que 0. Si por la razón que fuera negativa, va a estar limitada a 0. Primero, los meses que la última indicación que me haya facturado Red Eléctrica es el C2. ¿Qué va a hacer Red Eléctrica? Me va a coger en ese momento, ¿vale? Este informe lo publica mensualmente, en ese momento los últimos 9 meses que tengan A3 o C5 y me va a calcular un porcentaje. ¿Vale? Este porcentaje va a ser la diferencia entre mi liquidación final con Red Eléctrica, sea la A3, la C3, la A4, C4, la A5, la C5, y lo va a comparar contra mi liquidación, es decir, contra el dinero que se supone que he pagado para el C2 y lo va a dividir entre el montante del C2, es decir, un porcentaje de error. Este porcentaje se va a ponderar por mi liquidación C2 frente al total de los 9 C2s asociados con ese periodo. Y me determinarán el famoso porcentaje P3 como el P del mes con el tercer porcentaje ponderado más alto. Vale, si por lo que fuera ese P3 fuera negativo, por ejemplo, inferior a 1%, el P3 siempre va a ser 1%. Si resulta que tengo una liquidación inicial de 0 en todos los meses, vale, pues porque acabo de empezar o porque no estoy comprando energía no mía, el P3 va a ser 10%. Y al final la GOA mensual que me van a pedir para cada uno de esos meses que solo tienen C2 va a ser este P3 por el importe de mi C2. ¿Vale? Aquí hay una novedad. Si por lo que sea mi P3, que es el porcentaje que da problemas, fuera superior al 500%, esto va a entrar en vigor en enero del año que viene, me va a pedir el mínimo entre multiplicar ese P3 por el C2. O la máxima diferencia entre la liquidación final que hemos comentado de la serie 9 meses, de A3 o A4, C4, C3, A5, C5, entre el C2. Es decir, de alguna forma está limitando los casos, por lo que sea, pues el P3 se me dispara. ¿Vale? ¿Por qué puede pasar? Por ejemplo, pues me llegó como comercializadora, he comprado de menos porque realmente no tenía claro cuál era mi cartera o mi crecimiento y me está haciendo un P3 muy alto en meses previos que me afecta a unas liquidaciones ya más elevadas porque ya tengo una cartera, ya he crecido, ya han pasado meses y me están pidiendo muchas garantías. Si la liquidación inicial es cero y el BRP no está dado de baja en el mes, pues me va a pedir la máxima entre la diferencia de la final y el intermedio. Y en su caso, ¿vale? Va a aparecer la garantía intramensual, si me la exigieran, pues si la calculada mensual fuera inferior a la intramensual, que ya veremos cómo se calcula, me van a pedir en vez de la garantía calculada de este modo la intramensual, ¿vale? Para aquellos sujetos de liquidación que tengan un 100% de sus suministros con liquidación potestativa. ¿Qué pruebas puede haber aquí? Lo que os he comentado. En el pasado he comprado de menos. Publicación final de la A3, C3, A4, C4, A5, C5 que toque, que ya tiene medidas de demanda, ¿vale? Es muy superior a mi liquidación del C2 que me han liquidado según lo que yo he comprado con el desvío nacional. Es mucho más bajo porque estoy comprando de menos. ¿Vale? Pues como el precio del desvío que pago a Red Eléctrica es muy superior al resto de costes que pago a Red Eléctrica y tengo mucho desvío, mi P3 se dispara. Eso es perjudicial. Que ahora mismo estoy comprando de menos en la actualidad. Ya veremos después que puede dispararse la GOA intramensual. Aunque mis clientes consumen menos, por lo que sea. Pues se puede disparar GOA intramensual como veremos después.
Aquí tenéis un ejemplo de cómo se calcula la GOA, el P3, ¿vale? Que se aplica a la GOA mensual de los meses que solo tengan C2. Esto es el ejemplo del informe de diciembre. Es decir, en diciembre tengo septiembre, octubre y noviembre con C2 de 2021 y los meses que veis aquí, desde diciembre de 2020 a agosto de 2021, con A3, C3, A4, C4 y C5. Vale, aquí veis dos porcentajes. Vale, vamos a ver, por supuesto, que es solo uno, porque tenemos liquidación potestativa. Y ahí veis la liquidación inicial, es decir, el montante que he tenido el conjunto de mis obligaciones de pago, de derechos de cobro que he tenido con red eléctrica, el C2, el LIC. Voy a coger el puntero. Aquí está el LIC, el montante de mi C2, comparado con el montante de la liquidación correspondiente que veis aquí. Hay una diferencia, como puede ser positiva o negativa, se calcula el porcentaje de error y el porcentaje ponderado. Pues si cogiéramos el tercer peor porcentaje ponderado, ¿vale?, de mayor a menor, aquí tengo 15,12, 9,8, aquí tengo 4,31. Este es el tercer peor porcentaje ponderado. Pues mi P3 va a ser esto, 2,96, que veis aquí. Obviad este 10%, porque esto es porque tengo liquidación potestativa, realmente, en este caso, se me aplica el 2,96. Si no tuviera liquidación potestativa, solo aparecería un porcentaje aquí. Va a ser, por supuesto, que solo hay uno, que es este. Luego veremos los beneficios de la liquidación potestativa. Vale, ahora cojo el mes que tiene A3, ¿vale? Como hemos dicho, la GOA mensual se pide para todos los meses que todavía tienen C5. Voy a coger el mes que tiene A3 publicado y que todavía no se ha facturado, y ahí me van a exigir como GOA mensual la diferencia entre mi A3 y mi C2. ¿Qué puede pasar aquí? Vale, imaginemos que yo estoy comprando de menos, que compré de menos en el mes que ahora mismo tiene un A3. Pues Recética ya tiene medidas de demanda de ese mes y va a ver que he comprado de menos y la diferencia entre el A3 y el C2, lo que se conoce como IMP A3C2, va a ser positiva y muy alta. Pues me va a pedir ya, ¿vale?, esa garantía, y aunque pague el C3 pocos días después de que me pida esa garantía, te la tengo que mantener. Meses donde tengo C3, pero todavía no tengo A4. ¿Vale? Aquí de nuevo monta una serie de 5 meses, los meses que tienen C5, ¿vale? Y tienen pues C3, A3, A4, C4, y me calculan de nuevo un porcentaje ponderado, ¿vale?, el que se conoce como PFPD. Vale, esto básicamente es muy similar a cómo se calcula el P3, así que simplemente lo pongo y luego lo puedes ver en la diapositiva. Y lo que van a pedir aquí es la garantía para esos meses del P3PF que me salga en vez de por la liquidación inicial, por el LIC, por el LIP, por la liquidación intermedia. Aquí, ¿cuál es el problema? Vale, esto básicamente es responsabilidad única del distribuidor, porque el distribuidor no haya enviado suficientes medidas en el cierre de mes de +3 o el nuevo cierre intermedio y las mande para el cierre provisional con el cual se evalúa el A4 C4. Es decir, que mi liquidación más avanzada sea más alta que la intermedia, pues simplemente pues el distribuidor no envió medidas, muchas medidas o las medidas que tenía que enviar para el C3. De nuevo un ejemplo con el informe que se acaba de publicar en diciembre. ¿Vale? Esto os recomiendo que vosotros cuando acabe esto, pues veáis vuestro informe de garantías adicionales y vayáis atando cabos. En caso de que no lo tengáis atado ya, supongo que sí. Pues aquí de nuevo me cogen los últimos meses con C5, ¿vale? Desde agosto hasta diciembre de 2020 son los meses que mismo, los últimos meses, los 5 meses más recientes que tienen C5, me comparan mi C3, el LIP, contra mi C5, evaluar la diferencia y el porcentaje de error, ¿vale? Y aquí de nuevo me cogen el tercer peor porcentaje, P3PF, de 0,92. En este caso es muy pequeñito. Pero si, por ejemplo, mi comercializadora tiene sobre todo distribuidoras pequeñas, que hay algunas que no son diligentes en el envío de medida a red eléctrica, pues es posible que el P3PF sea más alto de lo que veis aquí, por algo que queda completamente fuera de mi responsabilidad, con lo cual bastante injusto. Seguimos. Ahora vamos con los meses que tiene A4, ¿vale? Y todavía no tienen C4. Pues van a pedir la diferencia entre el A4 y el C3, ¿vale? La diferencia entre el A4 publicado, todavía no cerrado, y la liquidación del C3 que me tocaba.
Aquí en principio no hay mucho riesgo, porque ya si todo va bien, las medidas van a ser muy parecidas. Y luego meses cuya última liquidación publicada y facturada es la C4 y todavía no hay A5. Vale, pues se coge el mismo P3PF que hemos visto antes, se multiplica por la liquidación del C3 y se me resta la diferencia entre el C4 y el C3. Vale, esa diferencia entre el C4 y el C3 es algo que da bastantes problemas, ¿vale? Porque ahí sí que puede ser una diferencia positiva o negativa y de forma un tanto extraña la han establecido como cero hasta que, esto ya existía ahora, pero van a poner como cero hasta que se apruebe el nuevo procedimiento de medidas. Vale, es decir, ahora mismo que sí que este valor está dando problemas, en algunos casos, ya veremos por qué, lo van a poner a cero. Y cuando se apruebe el procedimiento de medidas, ya entra 2022, pues volverá a afectar. ¿Qué problema hay aquí? Vale, pues que en estos meses, en su momento, compré de más. Vale, si recordáis, si mi consumo en un mes en la liquidación C3 era inferior al 90% de mi programa, ¿vale? Sea porque he comprado de más, sea porque las lecturas han enviado medida de menos, ¿vale? No se me liquida el C3 con la medida declarada, sino que se me liquida con el programa de compra. Es decir, he comprado de más, pues a efectos de crear mi red eléctrica, mi medida será mi compra, que es superior a mi medida real. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que el C3 me va a salir alto, ¿vale? Porque me van a cobrar según la energía que compré, y el C4 habitualmente va a salir muy negativo porque me van a devolver dinero, porque he comprado de más. Entonces, si seguís la fórmula es la liquidación C3 por el P3PF que calculamos, según lo he comentado antes, y se resta el IMP C4-C3, la diferencia de liquidación entre el C4 y el C3, y esa diferencia es negativa. Esto implica que además no solo estoy tardando en recuperar el dinero porque he comprado de más y no me lo devuelven en el C3, sino en el C4, es decir, los 8 meses después, sino que además me va a aparecer como exigencia de garantías por esta fórmula donde aparece en negativo, negativo con negativo positivo, durante unos 3 meses más. Aquí tenéis un ejemplo del IMP C4-C3 de unos meses. Y finalmente, vale, el detalle mensual de las garantías que me exigen y donde sale la garantía adicional total. Vamos a ir viéndolo caso por caso. Como hemos dicho, es el informe publicado en diciembre, tras la publicación del C2 de noviembre. Y aquí tenemos, primero en diciembre, tengo estos meses que su última liquidación es el C2. Pues que van a pedir aquí el P3 por la liquidación del C2. ¿Qué problema puedo tener? Que este P3 sea muy alto y que mi liquidación del C2 sea muy alta, pues porque he ido creciendo desde estos meses en adelante. Ese es el principal problema que me voy a encontrar con las garantías y es el problema por el cual muchas comercializadoras han aparecido en informes de la CNBC y en ciertos procesos de sanción e incluso de inhabilitación, que al final creo que no prosperaron, pero bueno, es un riesgo, es el mayor riesgo de las garantías adicionales. Que un error, sobre todo al principio, de que no he comprado adecuadamente, me provoque un P3 muy alto, que me afecte una liquidación más elevada porque ya tengo una cartera grande y estoy comprando como tengo que comprar. Vale, seguimos. El mes que tiene A3 y no tiene C3, agosto. Y baje aquí, ¿cuál es el riesgo? Que en agosto ya he comprado de menos y me aparece aquí una diferencia positiva que tengo que poner como garantías, pese a que luego vaya a pagarla pocos días después. Vale, esto estará por aquí dando por saco un mes, hasta que el siguiente informe se publique y todos estos meses se desplacen uno en adelante. Lo que os he comentado aquí, estos meses que ya tienen C3, que coge el P3PF, que es un porcentaje que viene determinado más bien por cómo de bien o mal declara las medidas el distribuidor y se multiplique por mi C3. Aquí el riesgo que tenemos es que el distribuidor declare mal las medidas y mi P3PF sea alto por algo que no depende de mí. El IMPA 4C3, que sin más, este no suele ser problemático. Y finalmente, los meses que tienen C4 y no tienen C5. Donde hemos comentado que el problema, además del P3PF que hemos visto antes, que puede ser alto por culpa del distribuidor o de los distribuidores, tenga aquí, haya comprado de más y tenga aquí una diferencia negativa que al restar se convierta en positiva y un problema que he tenido de compra de más impida que cobre el dinero hasta el C4 en vez de hacerlo el C3 y además tenga que poner garantías pues unos 3 meses más. ¿Cómo va a quedar? La exigencia de garantías
ya, esto sí que va a ser ya, en el mes de enero de 2022, pues tendré, vale, bueno, perdón, esto no va a ser ya, esto va a quedar a las expensas de que se apruebe el procedimiento de operación 10.5, es decir, esto será ya para bien entrado 2022. Va a quedar de la forma que veis aquí. Ya bien entrado 2022, como realmente se va a adelantar el C2, perdón, el C3, un mes y medio, solo tendré 2 meses con C2, ¿vale? Que será lo que se pida el P3 por el C2, y todo esto básicamente avanzará uno hacia abajo, ¿vale? Y aquí aparecerá ya, en vez del P3PC por LIP menos IMP C4C3, aparecerá el IMPA 5C4, con lo cual también, por esta parte al menos, pues una compra de más solo me provocaría un exceso de garantías de 2 meses en vez de 3, y aquí, pues si tengo un P3 malo, por suerte, solo me afecta a 2 meses en vez de a 3. Además de que, como hemos comentado, el P3 va a estar como limitado al 500%. Si fuera superior, no se me va a pedir la máxima diferencia entre una liquidación final o intermedia y la inicial. Espero que hasta aquí vayáis bien, ¿vale? Porque entiendo que esto es muy, muy denso. Y aquí, como veis, para no olvidarme, está puesta la columna de garantías intramensuales. ¿Vale? En estos meses de aquí, en estos 3 últimos meses, lo que va a pasar es que si por la razón que fuera aquí aparece una garantía intramensual, que ya vemos cómo se calcula, y esta garantía intramensual fuera superior a estos importes de aquí, en vez de pedirse esto, se va a pedir lo que aparezca aquí en la garantía intramensual. ¿Vale? Esto lo veremos porque puede ser problemático. Y al final la suma de todos estos importes redondeado al alza a un múltiplo de 1.000 euros es lo que va a pedir de garantía adicional. Bueno, en este caso es una comercializadora que está bastante bien gestionada porque está pidiendo el mínimo. Vale, también es muy pequeñita. Vale, aquí hemos puesto ya hemos visto un ejemplo, el caso que os puse, de cómo se calculaba el P3, justo era un ejemplo de una empresa que tiene que hacer potestativa, y aquí se calculan dos P3s, ¿vale? Se calcula el P3 de los meses, por ejemplo, porque yo me acabo de dar de alta con liquidación potestativa, pero en mi serie de 9 meses, que ya tienen A3 hasta C5, pues no tenía liquidación potestativa, con lo cual van a calcular dos porcentajes. El primero, el P3A, de los meses que no tenían del histórico de 9 meses, liquidación potestativa. Y a medida que vaya avanzando el tiempo, ya tendré meses, ese histórico de 9 meses con liquidación potestativa, y con ese va a calcular el porcentaje P3B. ¿Cuál es lo bueno? Que si estoy empezando y todavía no tengo 3 meses, el P3B será una media de los valores de 1,8 y 10% ponderados por la cuota de prima trimestral de los clientes tipo unidos. O sea, básicamente, mi P3B, cuando empiece con potestativa, ¿vale? Nunca va a ser superior al 10%. Eso está muy bien. Si por lo que sea tengo un P3 alto, pido liquidación potestativa, pues a partir del mes siguiente, el P3 que se va a aplicar en los meses con liquidación potestativa va a ser el 10% y no un P3 que tenía completamente desbocado, pues porque hice las cosas mal en el pasado. Esto está muy bien para parar la sangría de un P3 alto. Así que lo tengáis en cuenta para considerarlo. Luego, lógicamente, si ponéis liquidación potestativa y seguís haciendo las cosas mal, pues el P3B se va a disparar. ¿Vale? Pero bueno, para parar la sangría en un momento determinado puede ir muy bien. Y como he comentado, se sustituye el P3 por el P3A o el P3B, según sea un mes con liquidación inicial potestativa o no. Por ejemplo, imaginemos que pido liquidación potestativa para que se aplique desde enero de 2022, que es lo primero que puedo pedir. Pues cuando se publique el informe de garantías adicionales en febrero, ¿vale? Que ya contenga el C2 de enero de 2022, en ese mes de enero de 2022, en vez de cogérseme el P3 que tenía completamente, pongamos, desbocado, me van a coger el P3B, ¿vale? Que va a ser como mucho el 10%. ¿Vale? Con eso puedo ir parando la sangría de un P3 alto progresivamente. Aquí lo hemos comentado. Se puede controlar un P3 alto solicitando liquidación potestativa. Es muy importante esta liquidación y prácticamente siempre viene bien a todo el mundo. Vamos a ver ahora la nueva GOA, bueno, la ya existente GOA intramensual, ¿vale? Vamos a ver cómo se calcula y vamos a ver qué es lo que de nuevo puede ser problemático y que ya entra en vigor en enero de 2022. Los distribuidores le pasan todos los CUPs
¿vale? Que tiene la cobertura el primer día del mes. Le pase la medida agregada mensual de esos CUPs el mismo mes del año anterior. Y de los que no tengan medida, le pasa la potencia contratada el primer día del mes de esos CUPs que nos tienen dados de alta en el mismo mes del año anterior. Vale, con esto, Energética va a calcular la garantía intermensual según lo que comentamos, lo vamos a comentar en la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que cambia ahora? Vale, va a cambiar ya en enero de 2022. Esta Energética solo pedía la garantía intermensual a los BRPs, a los objetos de liquidación que hayan empezado antes de hace un año. Perdón, que hayan empezado después de hace un año. Vale, empezado o reiniciado su actividad. Y también a ellos, a esos que en los 9 meses del histórico que hemos comentado que se utiliza para calcular el P3, su consumo agregado total en esos 9 meses fuera superior a 100 megavatios y su programa de compra en ese periodo fuera inferior al 90% de su consumo medido en esos 9 meses. Vale, básicamente, ahora la estética solo llega al tiempo mensual a los sujetos nuevos, ¿vale? Y aquellos que estaban comprando de menos pues de forma casi constante. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esto va a cambiar. ¿Vale? ¿Qué pasaba con esto? Por ejemplo, pues que una comercializadora nueva, que había empezado poco antes del COVID, cuando llegó todo el tema del COVID y estaba comprando menos para sus clientes porque están consumiendo menos, están pidiendo garantía intramensual según su consumo del año anterior cuando no había COVID. ¿Vale? Lo cual era bastante injusto, pero sucedía. ¿Qué más pruebas puede haber? Lo que comentamos. De un año a otro puede ser distinto el comportamiento de los suministros. ¿Vale? Imaginemos que justo en CUPS grande, en vez de irse el día 1, se va el día 2. Pues ese CUPS, a los efectos oportunos, se va a considerar todo el consumo del año anterior para calcular esa garantía intramensual. ¿Vale? O un año que se me coge y se me calcula cuando la Semana Santa del año pasado cuadró en otro mes. Y este mes estoy comprando de menos porque hay Semana Santa. Y el año pasado con la Semana Santa cuadró un mes antes. Pues resulta que Energética dice que estoy comprando de menos cuando mis clientes realmente están consumiendo más. Problema. Pues que cambia el clima, que hace más frío, más calor, etcétera. Vale, que tengo una industria y justo este mes va a parar porque los precios están muy altos y tiene que parar. Y van a evaluar la garantía intramensual según su consumo el año anterior. Hemos comentado el COVID, el estado de alarma, también. Vale, ¿cómo me calcula la energética la garantía intramensual? Como hemos comentado, puede empezar a aplicarla a partir del día 15 del mes M, ¿vale? Hasta el día anterior al de cálculo de cada garantía. Las garantías siempre, todos los días, va publicando el seguimiento diario, Energética en su web, pues todos los días va revisando si hay que aplicar garantía intramensual o no. Porque como hemos dicho, antes solo aplicaba a ciertos tipos de sujetos, ahora puede aplicar a todo el mundo, bueno, lo cual es bastante problemático. Pues como la calcula, básicamente, pues coge el consumo de mis clientes, en principio en punto frontera, ¿vale? Según el consumo del mismo mes anterior y sin una estimación con la potencia contratada que tengan, y le resta el programa que estoy comprando en ese mes, ¿vale? Hasta el día en el cual hace el cálculo. Y lo multiplica por el precio medio de liquidación antirreferencia, pues básicamente el coste de desvíos, coste de adquisición de demanda, etcétera. Vale, y si esta garantía intramensual fuera superior a la garantía mensual, ¿vale? Pues me van a pedir la garantía intramensual. Y si fuera negativa, pues va a ser igual a cero, lo que vemos en el informe. Aquí, ¿cuál es el problema? Por lo que hemos comentado, que el consumo de mis clientes estimado o real del año pasado sea mayor que este, muy superior a este, por varias razones, y me piden garantía intramensual pensando que estoy comprando de menos, es decir, se está adelantando la red eléctrica a una posible infracompra, pero realmente de forma bastante injusta. Vamos ahora con el seguimiento diario. ¿Qué hace red eléctrica todos los días? Vale, pues básicamente todos los días va viendo mis pagos pendientes, ¿vale? Que son aquellos de la 1C1 a 2C2, siempre y cuando todavía no se haya pagado y no haya llegado el día de pagos, ¿vale? Va viendo esos pagos pendientes que va calculando todos los días que tengo que hacer, ¿vale? Según mi medida o según esa medida que ellos estiman, ¿vale? Porque todavía no tienen las medidas declaradas por las distribuidoras, y va verificando que mis garantías básicas y adicionales vayan a cubrir esos pagos pendientes que tengo que abonar. Primero, coge las garantías que tenemos constituidas. B, coge las obligaciones de pago y los derechos de cobro devengados hasta la fecha, más las garantías adicionales. Es decir, coge mis pagos pendientes. Pues puede ser, por ejemplo, si estoy ya en bien entrado un mes, puede ser los del C1, que todavía no se ha pagado, más los de la 2 de la segunda quincena de ese mes,
Vale, le añade las garantías de operación adicional exigidas. Calcula el valor porcentual de B partido por A. Calcula el valor de garantía constituida, que no está cubriendo esos pagos pendientes, ni la garantía de operación adicional, ni la garantía excepcional en el caso que haya exigido, que sea garantía disponible, y estima el número de días que con esa garantía disponible puede cubrir los pagos medios de los últimos 10 días. Aquí tenéis un ejemplo. Vale. Si por lo que fuera el número de días calculado según el apartado E fuera inferior a 7 o el porcentaje según calculado según el apartado C fuera mayor al 80%, te pedirían garantías adicionales para cubrir el monto necesario para cumplir con esos aspectos que hemos comentado, aumentado en un 20%. Es decir, pecan de garantistas. En caso que nos acogiéramos a una actualización de garantía más frecuente, pues lo que comentamos de las básicas, que en vez de cogerme el peor mes de la serie de 3 del trimestre anterior, me cojo el segundo, en vez de 7 días, 60%, será más exigente, y sea 14 días, 60%. ¿Vale? Y nada, aquí se dice dónde hay que cubrir las garantías, con qué plazo, ¿vale? Para que lo veáis, que viene el PO 14.3. Y aquí tenemos un ejemplo de informe de seguimiento diario de garantías que hemos comentado, publica Red Eléctrica todos los días en la página web, bueno, publica MEF todos los días en su página web. Vamos a verlo. Vale, en este caso este agente tiene 12.000 euros de garantías, ¿vale? Tiene una garantía exigida adicional de 1.000 euros, otra de 10.000 euros de básica, un total de garantías de 11.000 euros. Tiene los pagos pendientes en curso, pues estamos a 27 del 12, es decir, tiene el C1 que todavía no se ha pagado, bueno, que no ha pasado la fecha límite de pagos, más el A2 de los 11-12 días que llevamos de la segunda quincena del mes. Vale, cobros no tiene nada, pues la comercializadora. En este caso tiene un cobro. Intramensual tampoco tiene. Y hay un riesgo de 1.490 euros, que básicamente los pagos pendientes más la garantía adicional. Pues se calcula este porcentaje de riesgo dividido de garantías disponibles, que es un 12%, muy inferior al 80% exigido, y se ven los pagos de los últimos 10 días, el pago medio de esa comercializadora es de 47 euros, ¿vale? Con los 10.000 euros que tiene disponibles, de los 11.000 menos los pagos pendientes, cubre 222 días de esos pagos, con lo cual las garantías que tiene pues, son totalmente correctas. Aquí tenemos el ejemplo de otra comercializadora. ¿Cuál es el problema que tiene? Básicamente, pues que tiene unas garantías exigidas por operación adicional muy elevadas. ¿Vale? Esto es debido a un P3 muy alto. ¿Vale? Pues en este caso, pues aquí vemos que, de hecho, no le llegan las garantías para cubrir sus garantías adicionales exigidas ni la básica, solo de 10.000 euros porque empezó hace poco. Vale, fijaros que con 6 meses de historia, como está esta comercializadora ya, porque en su momento no hizo bien las cosas, tienes garantías libres para pagos pendientes negativos, es decir, no le llega. Los pagos pendientes en curso de 8.000 euros, es decir, esta comercializadora realmente no es muy grande. Están pidiendo unos 3 millones de garantías, pero realmente sus pagos pendientes, ahora que está haciendo bien las cosas, son de 8.000 euros y los pagos medios son de menos de 400 euros. Y en cambio están pidiendo ya cerca de 3 millones de garantías. El riesgo es 814%, muy superior a 80%, y como tiene las garantías aquí en negativo, pues no llega para cubrir ningún día de pagos medios. ¿Qué hace por seguimiento diario? Le pide un 20% más. Es decir, en vez de pedirle por cerca de los 3 millones, 2 millones con 9, le pide el 20% más que sea necesario para cumplir lo que hemos visto aquí. Pues cerca de casi 4 millones. Es decir, esta comercializadora tiene que poner 4 millones cuando sus pagos pendientes son de 8.000 euros y los pagos medios de 400. O sea, es algo brutal. Y todo por en su momento no haber hecho bien las cosas. En el caso de que algún BRP incumpliera cualquiera de las obligaciones de pago, pues Red Eléctrica, que hemos comentado simplemente de incumplimientos, ¿vale? Se supone que Red Eléctrica, si no se cumplen las obligaciones de pago, pues ejecuta garantías, lógicamente. Si no se prestan garantías, pues Red Eléctrica puede realizar la suspensión provisional del sujeto, que yo no es algo que nunca he visto, pues tampoco es que sea muy razonable, porque si te suspende no puedes comprar, y si no puedes comprar, pues el problema sería todavía peor para el sistema. Vale, lo que sí que hacen, lógicamente, es denunciarte ante la CNMC y al Ministerio
y en su caso la cerveza del ministerio, aunque yo creo que no he visto que inhabilite a ninguna gente por falta de garantías, sí que por falta de garantías y por incumplimiento de pago, sí que te pueden poner una importante sanción si no estás cumpliendo con las garantías y bueno, y si no cumples con las garantías, si no cumples con el pago, pues sanción y inhabilitación tan pronto como puedan, que son la verdad bastante lentos. Vamos a la nueva garantía dinámica. Esta garantía, vale, que yo llamo garantía dinámica, pero realmente es la garantía mínima para acreditar la capacidad económica de un BRP. Es algo nuevo que ha aparecido con los nuevos procedimientos de operación, nuevo PO 14.3, y de nuevo, como está en color azul, queda pendiente de que se publique el procedimiento de operación de medidas, el 10.5, para que esto entre en vigor. Entonces, ¿qué va a hacer la Energética cada día hábil? Va a verificar si las garantías que tiene un agente, pues ya le llamo garantía dinámica, un sujeto, un BRP, supera el mayor de los tres importes siguientes. Las garantías que tiene que cumplir, las básicas, adicionales y las excepcionales, la garantía exigida por seguimiento diario, vale, que hemos comentado justo en la diapositiva anterior, y una garantía por consumo, que esto es algo totalmente nuevo, que ahora veremos cómo se calcula. Si Energética viera que las garantías que tiene la gente no son superiores al máximo de esas tres, ¿vale? El BRP, el sujeto de liquidación, dispone de un plazo de 7 días naturales para depositar garantías exigidas. En caso contrario, ¿vale? Suspenden parcialmente la condición del sujeto de liquidación y del sujeto, ¿vale? Con lo cual no puede incorporar nuevos suministros. Esto Energética se lo diría a la distribuidora, en el nuevo proceso que hay que montar entre Energética y distribuidora. La distribuidora de la CNMC tendría que publicar un nuevo motivo de rechazo de los XM de switching para indicar que esa comercializada, como no tiene garantías ante Energética, no puede dar de alta nuevos suministros. ¿Cómo hacer eso? Pues básicamente, vale, la red eléctrica envía a las distribuidoras la relación de comercializadores que están suspendidos parcialmente y los distribuidores van a enviar a la red eléctrica los CUPs que tiene dados de alta cada comercializadora, vale, los que se han asignado durante ese mes y los que se han desasignado durante ese mes. Con esto básicamente la red eléctrica va a calcular, igual que hace para el intramensual, vale, la energía consumida mensual EMA, ¿vale? Del mismo mes del año anterior, en los CUFs que tiene asignado la comercializadora para cada día, ¿vale? Separadamente entre península y territorios no peninsulares, de forma muy parecida a la intramensual. Una vez tenga esa energía consumida por los clientes el mismo mes del año anterior, los clientes que tengan la comercializadora activos en ese mes o en algún día de ese mes, calcula la garantía mínima, ¿vale? Esta tercera garantía, además de la básica adicional, excepcional, el seguimiento diario, y esta, que tiene que ser, pues la mayor de ellas determina la garantía que va a tener que tener un sujeto para poder activar CUPS. Vale, esa garantía termina como básicamente la necesaria para el C2 más la necesaria para el C3, más los impuestos. En este caso, pues el IVA, y como se calcula de forma separada para territorios no peninsulares, con su caso el IJIC en Canarias o el IPSI en Ceuta y Melilla. Básicamente, el GM CUPS C2 es para dar cobertura al C2 pendiente en caso de impago y el C3 para dar cobertura a los C3 que estén pendientes en caso de impago. Vale, tenéis la fórmula aquí. Y básicamente esa fórmula había determinada, además de por la energía de mis clientes del mismo mes del año anterior, que ya hemos comentado que es relativamente injusto, por cómo de bien o mal lo estoy haciendo mi programación de energía, a la que hay un valor que es el porcentaje C2, que es el cociente entre la energía consumida liquidada en barras central de la C2, que ya hemos dicho que es inventada, salvo que tenga potestativa, que esa parte sea real, el mismo reciente con C3 y la energía mensual medida en punto frontera de ese mes. ¿Vale? El precio de liquidación de red eléctrica, el precio de desvío que afecta a los meses con C3 y el número de meses, ¿vale? Que aplica a la parte del C3. Esto es porque, pues al final tengo 2 meses pendientes de que me llegue el C3 cuando publiquen, cuando entre en vigor el procedimiento de medidas y se adelante el C3 un mes y medio, ¿vale? Y básicamente tengo que tener lo que veáis, lo que viste en la fórmula de GM CUPS C3 para cubrir 3 meses. Es decir, básicamente con esta energética lo que va a hacer es garantizar que yo, para ir activando CUPS, tengo que tener unas garantías estimadas que cubran, pues, el valor de mis liquidaciones de red eléctrica para esos CUPS. ¿Vale? Hasta la energética, el fallo que tenía es que si un agente compraba de menos,
como no se le exigía intramensual a prácticamente nadie, ¿vale? Pues no se da cuenta hasta el C3, ¿vale? Y tardaba mucho tiempo en pedirle garantías. O sea, muchos sujetos lo que hacían es dejar de comprar y como la estética tardaba unos meses en detectarlo, pues se le daba una patada para adelante el problema y ya vería en su momento. Pues a costo energética lo va a detectar antes porque puede pedir garantías intramensuales dentro del propio mes, según el consumo de clientes del año anterior, y también va a tener una garantía dinámica que va a aparecer al final del segundo semestre del año que viene para garantizar que por cada CUPS que sea de alta hay garantías suficientes para avalar las soluciones de pago estimadas con red eléctrica. Y si no hubiera garantías suficientes, pues no va a permitir que se activen más puntos de suministro con esa comercializadora. ¿Cuándo entra en vigor? Pues los cambios en el PO 14.3, lo que hemos comentado de garantía intramensual, el 500% máximo del P3, que en principio es algo bueno, entra en vigor ya el 11 de 2022, es decir, la siguiente GOA que se publique en enero de 2022 ya va a tener en cuenta estos cambios, salvo lo de la garantía dinámica, que como he comentado está pendiente de que publique el PO 10.5. Eso y también los cambios en el PO 14.4 de la medida que se me evalúa para liquidarse el C2 y el C1, ¿vale? Que es dependiente no solo del desvío nacional, sino también de cómo esté comprando frente al consumo de clientes del año pasado, ¿vale? Y los cambios de 14.1 adelantar un mes y medio el C3. Eso queda pendiente para que se apruebe el 10.5 y entre en vigor, pues porque básicamente el 10.5 es el procedimiento que establece que los distribuidores tienen que enviar la medida un mes antes. Mientras no se envíe un mes antes, pues lógicamente no se puede adelantar el C3. En relación con la garantía intramensual, ya hemos comentado que va a aplicarse ya desde enero a cualquier sujeto, no solo a los que tuvieran una poca historia o estuvieran comprando de menos en los 9 meses correspondientes. Ya se aplica a todo el mundo, se aplica a los meses que solo tienen C2, pero esta garantía intramensual, si no se pidió en su momento, se pide dentro del mes, y si no se pide dentro del mes, vale, se calcula dentro del mes, no se va a pedir. Es decir, como a muchos sujetos ahora no se le ha pedido garantía intramensual ni de octubre, noviembre ni de diciembre, cuando entre en vigor el procedimiento en enero de 2022, no le van a pedir el máximo entre la mensual y la intramensual para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021. ¿Vale? Por ese lado, bien. ¿Vale? Esa especie de retroactividad que sería perjudicial no aparece. Pero ya desde enero, si por lo que sea estamos comprando menos que el consumo de clientes del año pasado, ya me pueden pedir intramensual, aunque sea algo totalmente justo y razonable. Y ya para ir acabando, que la verdad que habéis aguantado muchos ahí, y unas 120 personas, muchas gracias. Pese al día que es, y mi voz, en fin, y el tostón que os estoy dando, vamos con las conclusiones. Habéis comentado que también está en este webinar vamos a hablar de cómo adaptarse a la nueva situación del mercado. Pues bueno, yo es que básicamente, en fin, adaptarse a la nueva situación del mercado es casi tarea imposible. O sea, hay que saber sortearla o torearla de la mejor forma que se pueda y haciendo las cosas lo mejor posible para salir de esta y poder continuar la actividad y competir y captar clientes en el medio y largo plazo. ¿Qué pasa ahora? Porque tenemos pues el pool y los futuros totalmente desbocados. Estos días de Navidad han bajado un poquillo porque ha bajado bastante la demanda y bastante eólica, pero el mercado está a niveles de 200, 300, casi 400 y los futuros, pues el futuro en corto o medio plazo también, eso no solo en España, sino en el conjunto de Europa, debido a básicamente el gas y los derechos de emisión de CO2 en máximos históricos. ¿Vale? Pues por diversas razones, estado de almacenamientos, un invierno frío, el problema del canal de Suez, la recuperación económica, etc. La especulación, problemas con Rusia, con Argelia. Tenemos el disponible hidroeléctricos mínimos, porque esta primavera prácticamente no llovió, llovió mucho en febrero y gracias al deshielo de la tormenta Filomena, pues a principios de este año, 2021, sí que hubo mucha capacidad hidroeléctrica, pero luego dejó de llover y pues, las principales eléctricas pues aprovecharon los altos precios en verano para turbinar mucha agua y dejar prácticamente secos los embalses, con lo cual tenemos también muy poca energía hidroeléctrica que se podía aprovechar en caso de que tuviera que desembalsarse pues, para bajar los precios. Hay mucha incertidumbre, como todos los inviernos, con energía nuclear en Francia. Hay ciertos problemas que cuando se publicó la noticia hicieron un vuelco al mercado brutal.
Hay dificultad de acceso a mercados a plazo. Los margin call o variation margin o mark to market de muchas posiciones de futuros, con las variaciones que pega con las cotizaciones de un día para otro de 50 a 100 euros megavatio, incluso superiores en países como Francia, provoca que un agente, según la posición que tenga, compradora o vendedora, tenga que poner muchísimas más garantías en los mercados a plazo, con el banco negociador que tenga, y ese banco negociador se asuste, como ha pasado recientemente con alguno, y impida que se sigan haciendo más operaciones a través de ellos. O sea, con lo cual, no solo tenemos el futuro muy tenebroso, sino que además, si quisiéramos cubrirnos, cosa que habría que pensar mucho, pero como están los futuros, es que ni siquiera se puede, en algunos casos. Estás viendo cómo la producción y los PPAs, pues básicamente está quedando en manos de grandes empresas, ¿vale? Incluso verticalmente integradas, y la holandesa Naturgy, que se está metiendo se está metiendo en el movimiento renovable, lógicamente, y tampoco hay mucha posibilidad por parte de comunidades pequeñas de adherirse o comprar un PPA, y los que hay, pues básicamente a lo mejor empiezan bien entre 2023 o incluso 2024, con lo cual el problema sigue ahí. Las éticas tradicionales, que tienen lo que el Ministerio de CNBC denominó generación no contestable, es decir, nucleares hidroeléctricas ya o parcialmente amortizadas, y que básicamente su precio de producción es muy inferior al precio de mercado actual, pues pueden dar tarifas a los clientes mucho más bajas que una comercializadora que se provisione en el mercado y no tenga coberturas. Luego, lógicamente, las garantías al alza porque los precios han subido, ¿vale? Tanto en OMIE como con el precio de los biocarburantes eléctricos, y hay muchas tensiones, pues porque se tienen que pagar facturas muy altas y al cliente se tarda en cobrarle, y además tenemos ahí todo el tema del IVA, que hay consumidores domésticos que facturan el 10% y cuando se paga el 21%. Luego también lo de los retrasos y estimaciones elevadas en lecturas por muchos distribuidores, principalmente Endesa y Naturgy, que no están enviando facturas de peaje ni medidas de muchos consumidores, o están haciendo estimaciones erróneas y altas, debido muy probablemente a que no se adaptaron bien al cambio de junio de las tarifas. Esto es algo que yo creo que mucha gente no está teniendo en cuenta, que es la mayor... se va a disparar completamente lo que las comercializadoras tienen que pagar por el bono social. Esto es especialmente importante para las comercializadoras que tengan clientes de consumo muy pequeños, porque al final se paga según los puntos de suministro que tengas. Si ahora el mercado, si los que tienen bono social básicamente tienen un PVC, que es un precio indexado del mercado mayorista, y el precio sube, pues lógicamente el descuento, si se mantiene el porcentaje, pues en cantidades será mayor, con lo cual habrá más que financiar. Y si además se hace lo que ha hecho el gobierno de aumentar el porcentaje de descuento de bono social y crear el suministro mínimo vital, pues yo creo que el coste de financiación del bono social de una comercializadora, no he echado números, pero se puede multiplicar fácilmente por 3 o 4 o 5, no sé la cifra, pero yo creo que merece la pena echar números en este sentido, porque sobre todo las comercializadoras que tengáis clientes pequeños. Los constantes cambios regulatorios, ¿vale? Además de lo que vimos en junio y todos los reales decretos ley que han salido estos meses para contener, pues, un poco el precio para los consumidores, pues se prevé, bueno, está aplicado en BOE, que se van a mantener bajadas en impuestos unos meses más. El año que viene se van a bajar los peajes, porque básicamente los que había calculados era una situación post pandemia, con los datos de demanda del año 2020, y era como aumenta la demanda, pues básicamente se reducen los peajes. También se reducían los cargos por el mismo motivo, y porque el gobierno básicamente va a legislar el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, parecerá otro coste por otro lado, y la ley de minoración del CO2 a las centrales no contestables, a las nucleares hidroeléctricas y algunas eólicas antiguas. Se prevén cambios en el PVC. El gobierno ahora, el PVC no le gusta, hace unos meses le gustaba, ahora le parece una castaña, con lo cual va a cambiarlos. Se preveía que utilizara las subastas estas famosas que iba a lanzar, a través de las cuales Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP iba a vender una parte de no sé, Iberdrola, Endesa y EDP solo, una parte de su producción, la iba a subastar y tal, que al final no han hecho nada, ¿vale? Pues porque se temían los pleitos de las grandes. Entonces no sé qué van a hacer con el PVC, pero algo quieren hacer. Y supongo que lo harán en breve. Y luego todo el run que se creó con el gobierno, que quería crear
aprovechar los excesos que están, el dinero extra que están cobrando algunos productores renovables que tienen prima para utilizarlo para bajar la factura de determinados consumidores. Solo quería utilizarlo para domésticos y algunas industrias, con lo cual eso perjudicaría mucho más a la competencia. En principio quedó en el limbo, pero bueno, no descartemos que pueda volver a aparecer en el futuro. Siguiendo las conclusiones, ¿qué ha pasado también en el último año? Pues básicamente los precios de coste de adquisición a demanda de energía eléctrica se han multiplicado por 2. ¿Vale? Debido a que el precio del gas es más caro, el ciclo combinado es más caro, pues los precios de restricciones, banda de regulación, etcétera, son más elevados frente a una demanda similar, que lógicamente se han disparado. Los sobrecostes de los BIOS también por el mismo motivo pues, también se han disparado. Vale, básicamente se han multiplicado también por 2, pero que se ha multiplicado por muchas más veces el precio del mercado spot. Ahora mismo estamos en niveles, bueno, ahora no, pero hace una semana estamos en niveles que pueden ser casi 10 veces el precio del año pasado. Con lo cual, ¿qué pasa? Que si yo no compro un megavatio no MIE y se tengo para la red eléctrica, pues si yo le pago por mi medida los costes de adquisición de la demanda, para capacidad, etcétera, pero por un megavatio que no haya comprado le pago un precio que es 10 veces más alto que el del año pasado, pues cada megavatio que no compre en red eléctrica pues tiene un efecto multiplicador o que compre de más brutal. Y a efectos de garantías, vale, dentro de un límite, lo que hemos comentado, para evitar sustos con el P3, con la intramensual, con 50.000 cosas, es conveniente comprar siempre algo de más. Problema, si me paso del 10%, tengo lo que comentaba del IMP C4, C3 negativo, que me afecta, tardo en cobrar, ¿vale? Y me piden garantías 2 o 3 meses más. Problema también, si habitualmente comprar de más, salvo en estos últimos 2 meses, supongo que por mucha gente estaría comprando de menos porque no llegaba para pagar la factura o MIE, suele ser más costoso habitualmente comprar de más en cuanto a desvíos. También, si compro de más, estoy pagando a mi energía eléctrica por la energía que compro, por la retribución variable. ¿Vale? Y lo que os he comentado, que adelanto el dinero hasta C4 si me estoy pasando, con lo cual hay que comprar, en principio, ¿vale? Para garantías, lo suyo es comprar un poquitito de más, ¿vale? Pero sin pasarme, ¿vale? Porque si me paso voy a perder competitividad, voy a perder mis costes van a ser mayores y va a ser perjudicial. Y luego lo que hemos comentado, hay mucha incertidumbre ahora mismo con las garantías intermensuales, ¿vale? ¿Por qué? Porque depende de consumos del mismo cliente, los mismos clientes del año pasado que puede ser radicalmente distinto. Las distribuidoras que nos manden a medida bien, que nos manden medida, que manden estimaciones elevadas, ¿vale? Los desvíos que están disparados, en fin. O sea, todo esto exige que tenga, que programe la energía lo más correctamente que pueda, que mi previsión de demanda sea exquisita y que monitorice constantemente declaraciones eléctricas históricas para adelantarme también y que las intente estimar a cualquier nueva exigencia de garantías que no tenga bien prevista y que a lo mejor si de repente me llega una exigencia de cientos de miles de euros, pues, o de millones, pues me lleve por delante. Eso pues, vamos a evitar que pase. Y como os he comentado, los escasos beneficios del nuevo procedimiento de operación de garantías de pago tardarán varios meses en verse. ¿Por qué? Porque lo adelanto del C3 va a tardar hasta que se apruebe el 10.5 y básicamente ese motivo. Y luego aparece la garantía dinámica, en fin. No a una serie de errores habituales que cometen algunas comercializadoras. ¿Vale? Sobre todo es habitual en nuevos comercializadores, pero a veces hemos visto que en algunos no tan nuevos está pasando. ¿Cuál es el error? Pues que hay gente que parezca raro, pues compró sin elevar el consumo a pérdida, es decir, que coge el consumo de sus clientes y va a comprar esa energía cuando realmente compra el consumo de los clientes en barras de central, elevado a pérdidas. ¿Qué pasa con esto? Pues lógicamente está comprando de menos lo que necesita porque tiene que comprar el consumo elevado a pérdidas, va a tener más desvíos, va a tener aumento de garantías, pues por intramensual, por garantías adicionales y por seguimiento diario. Vale. Aquí hemos puesto en verde qué podemos hacer nosotros para en fin, evitar este problema, este error. Nosotros hacemos la previsión CUPS a CUPS, según sus curvas de carga horarias y los perfiles que intentamos estimar los finales de red eléctrica para que no tengan curva, pues fundamentalmente los de menos de 50 kilovatios y más de 15 que todavía no tengan puesto el contador control de gestión. También estimamos las pérdidas en barras de central, red eléctrica por un valor estimado, pero no
que muchas veces no se corresponde con la realidad final, y le traemos la energía de los autoconsumidores que toque. ¿Vale? Hacemos la presión CUPS a CUPS de forma automática con estos criterios. ¿Qué puede pasar también? Que compremos de menos. Me pasa un poquito la hora, ¿vale? Os pido disculpas, estoy acabando ya. Que compremos de menos a medida que vamos creciendo. Bueno, lo que hemos comentado. Pues, ¿qué puede pasar? Pues que una comercializadora no tenga bien monitorizada su cartera, le vaya entrando CUPS, no revise la previsión de demanda con la frecuencia adecuada y le pase lo mismo que antes, que esté comprando de menos, más desvíos, más garantías, etc. Nuestro sistema lo que hace es evaluar las entradas de salida previstas, los 0,2 y los 11, los B1, etc. Diaria e intradiariamente, si hiciera falta para un cliente muy grande, y actualizamos automáticamente la previsión todos los días, incluso varias veces al día. Por eso se evita pues, que no tengas bien representada tu cartera y vayas metiendo CUPS y no estés comprando según los CUPS que has metido, sino según los CUPS que tenías hace una semana, porque no actualizas la previsión diariamente. Otro error, no conocer el sistema de medidas. Vale, pues que te meta una medida errónea en Siemens y, lógicamente, pues al final vas a tener un mayor coste de desvíos porque la medida que tienes es incorrecta y no compraste pensando que el cliente iba a consumir eso porque realmente no es lo que ha consumido, sino lo que estuviera declarado que está mal. Por más coste de desvíos, aumento de garantías, sea lo mismo de siempre. ¿Nosotros qué hacemos? Nos encargamos de revisar las medidas declaradas en el cierre provisional, que es el que se utiliza para el C4, y si vemos alguna medida que no se corresponde con la realidad y sea más elevada, presentamos objeciones, lo que beneficiará a la comercializadora, pues así su liquidación final será más baja que lo que sería en caso de no haber objetado esa medida. ¿Vale? Y hay muchos casos, sobre todo con un nuevo sistema tarifario, que ya hemos visto en medidas del M+3, del cierre intermedio, medidas mal declaradas por estimaciones elevadas, refacturaciones que no se han declarado bien a red eléctrica, etc. Es muy importante revisar la medida, que es algo que muy poca gente hace y puede afectar mucho bueno, al final es lo que afecta a la liquidación, es la medida por el precio. No valorar adecuadamente que tiene otras garantías de pago, es decir, que alguna subida de P3, ¿vale? Alguna garantía intramensual, alguna garantía básica, algún seguimiento diario, me coja en paños, en bragas. Eso, pues, lógicamente hace falta valorarlo. ¿Qué hacemos nosotros? Nos encargamos de que la comercializadora que pida liquidación potestativa, pues envíe los ficheros diarios y horarios con el porcentaje de programa de los tipo 1 y 2 y los CUPS que sean tipo 1 y 2, ¿vale? De tal forma que se puede parar la sangría, como os he comentado, un P3 alto, ¿vale? Y también agregamos el consumo real a pasado a los clientes porque tenemos acceso a sus medidas y ya, incluso hace 2 o 3 días, ya tenemos una visión muy ajustada del consumo real de una comercializadora y podemos adelantarnos a si se está comprando de menos, de más y cuál podría ser una liquidación intermedia o final y qué efecto podría tener en garantías. Otro error, comprar de más, lo que comentaba, es mejor comprar un poquito de más, aunque suele ser más caro, ¿vale? Pero a efectos de garantías es mejor tener un poquito de, vamos, desde luego, no es que sea mejor comprar de más, es mejor comprar bien. Pero puestos a elegir entre comprar de más o de menos, pues mejor comprar un poquito de más que mucho de menos, eso desde luego. ¿Qué pasa? Que a lo mejor compre de más y me pase de vuelta, me pase de frenada y compre más de un 10% más. Eso pasa muchas veces, ¿no? Con comercializadoras bastante grandes que tienen mucho miedo a las garantías adicionales porque tienen mala experiencia en el pasado y se están pasando completamente de frenada. Pues lo que pasa es que estoy adelantando dinero, con lo que ahora mismo me cuesta el dinero, los problemas que tengo de tesorería, hasta el C4 y tengo que soportar 3 meses más de exigencia de garantías adicionales por el importe ese que hemos comentado en negativo que afecta a las GOAs. ¿Nosotros qué hacemos? Pues lo que hemos dicho, hacemos una previsión ajustada, automática, real, día a día, incluso intradiariamente, y también nos encargamos de situar la previsión del lado favorable del sistema, lo de que estimamos que va a ser favorable, hora a hora. O sea, hacemos intradiariamente, compramos de más o de menos, ligeramente, para que el desvío pues, esté situado al lado favorable y el coste de la penalización económica sea lo más baja posible. Mis clientes consumen menos que el año pasado, con la estudia envía pocas medidas en C3. Hemos comentado que puede pasar, que he dicho algunas estudios que puede pasar cuando adelanten un mes el cierre intermedio. Pues puede aparecer garantía intramensual, se eleva el P3PF, con ello las garantías adicionales, poco que hacer. Vale, la norma es injusta, o sea, un error de medida declarada por el distribuidor o que mi cliente consuma distinto al año anterior,
me puede suponer a mí un perjuicio en forma de garantías que tengo que poner cuando realmente no, yo estoy haciendo bien las cosas. Y aquí, para acabar, esto es una imagen sacada de un curso de red eléctrica, que la propia red eléctrica decía cuáles son los errores habituales y que tienen que hacer las comercializadoras para hacer las cosas bien. Yo creo que este curso tendría que hacerlo todos los comercializadores cuando empiezan, porque ni muchos programan bien, o no tienen en cuenta las pérdidas, o no conocen la normativa, o no vigilan las garantías, y nos encontramos, como el caso que os comentaba antes, una comercializadora pequeñita que tiene que poner 4 millones de euros, o no vigilan las medidas y se la meten por ahí torcida, en fin, o sea, le exige más, que pague más liquidación de la que debería pagar, en fin, lo que la propia energética dice. Y nada más, muchas gracias por aguantar mi tostón, muchas gracias por estar ahí. Como hemos comentado, en los próximos días os pido un poco de paciencia, porque con las fechas que son, os tardamos un poquito más de lo que debería. Os enviaremos las diapositivas y os enviaremos el vídeo de la grabación, que creo que subiremos a YouTube. Y nada, eso, gracias por estar ahí. Vamos ahora a contestar a los que os queráis quedar, las preguntas y respuestas que ha habido, y los que no os queréis quedar, si queréis preguntar cualquier cosa, por los servicios de un euro, una duda que tengáis o un problema que queráis evaluar, de garantías o de lo que sea, nos podéis escribir a ese correo y con mucho gusto responderemos. Voy allá con las preguntas y respuestas. Vale. Hay una pregunta que dice: buenos días, ¿las liquidaciones publicadas por mes de las comercializadoras que operan en los TNPs, perdón, en los TNPs, es decir, los territorios no peninsulares, se incluye el coste de compra de energía que repercute directamente en los valores que se toman para el cálculo de las GOAs? Debido a esto, a igualdad de volumen de compra en península y un territorio no peninsular, y considerando el mismo desvío, las garantías exigidas son mucho mayores en los TNPs. ¿No crees que Energética debería revisar este procedimiento? Bueno, como allí no hay mercado, o sea, si aquí en península tienes que poner garantías en OMIE para la península, y luego para red eléctrica tienes que poner garantías de la parte de OMIE que no existe en SEIE. Y esas garantías, pues a lo mejor, por el propio sistema de red eléctrica, que te evalúan periodo de 34 días, adicionales, etcétera, pues pueden ser más altas de lo que debería si, en vez de operar en territorios no peninsulares, energía la pusieras en península. Así es, pero bueno, ahí al final el problema del sistema es cuánto tarda la red eléctrica en recibir las medidas. Entonces, si se adelantase la recepción de medidas por parte de red eléctrica más todavía del mes más 3, del mes más 2, perdón, pues al final bajaría las garantías de TNPs, de territorios no peninsulares y de península, en beneficio de todos. Siguiente pregunta. Buenos días. En cuanto a la liquidación potestativa, en el PO 14.1, el de liquidaciones, apartado 6.6.1, el último párrafo dice: en todo caso, el operador del sistema podrá denegar la solicitud de liquidación potestativa de un mes si las medidas disponibles son manifiestamente insuficientes. En particular, podrá negar la liquidación potestativa en un mes si las medidas de tipo 1, 2 y 3, que hemos dicho que los 3 realmente, operativamente, no se está haciendo potestativa, porque la energética no recibe las medidas al cierre del mes. La medida de esos clientes tipo 1 y 2, elevada a barras central, son inferiores al 90% de su programa. Queríamos preguntar si el 90% de su programa se refiere al programa solo los CUPS tipo 1, 2 y 3. Bueno, básicamente serían los 1 y 2, o a todos los CUPS de la comercializadora. Pues yo ese aspecto nunca he visto a la energética que lo aplique. Bueno, o sea, lo más habitual es que el C2 esté en el 100% de los CUPS tipo 1 y 2 con la medida ya declarada. Y nada, y eso es lo que... No hay ningún problema con eso. En caso de que lo hubiera, pues yo me imagino que cogerá la parte del programa que se ha declarado los tipo 1 y 2. Y si de esa parte del programa hay menos de un 90% de medidas, que ya comentamos que no nos ha pasado nunca, y tenemos varias comercializadoras con liquidación potestativa, pues sí que no la aplicaría. Pero vamos, será solo la parte del programa de los tipo 1 y 2. Otra pregunta, ahora Javier, efectos intramensuales, ¿qué valor de consumo se toma? ¿Euros o megavatio hora? Pues a efectos intramensuales se toma los megavatios hora estimados de consumo de nuestros clientes, ¿vale? Que para eso se coge la misma medida del mismo mes del año anterior, ¿vale? Y una estimación de consumo según la potencia en caso de que el cliente nos haya dado de alta en ese año, ¿vale? Se compara con la energía programada, y a la diferencia se le mete el precio de referencia de red eléctrica. Lo que se tendría que pagar, que básicamente son, pues eso, restricciones, banda secundaria, etcétera, más el precio del desvío, que será OMIE y un poquito más. Otra pregunta, ¿cómo se puede hacer para conseguir bajar las garantías por seguimiento diario de garantías? Pues ahora mismo no se puede. Ahora mismo Red Eléctrica coge
¿vale? Bueno, y se podría bajar, ¿cómo? Pues no comprando como en todo. Al final, si no compras, no tienes pagos pendientes, no tienes pagos medios y con eso puedes bajar las garantías, pero eso te va a aparecer luego, pues, es pan para hoy, hambre para mañana, porque te va a aparecer más garantías adicionales y al final te van a aparecer más garantías por seguimiento diario en el futuro. Entonces, básicamente no puedes, ¿vale? Además, Energética no contabiliza el pago hasta el día de pagos, con lo cual, aunque tú hagas el pago antes, no, no se te va a contar hasta ese día. Y además, que no lo he comentado, los representantes de productores muy pequeños tienen el problema de que el C1 no se manda la medida y lo que están vendiendo no miel se les exige que lo devuelva a la red eléctrica en el C1 y la afecta a seguimiento diario también. Así que si alguno tiene esta situación, pues ya lo habrá visto. Y nada más, seguís ahí 93 personas, no sé si porque me habéis dejado de oír y, y ya estáis cansados y habéis dicho que, sí, que el Zurzan esté pesado. Pero nada, muchas gracias a todos por estar ahí, por haber venido en este día tan particular de los inocentes. Permitidme que no haga ninguna inocentada, pues la verdad es que hoy no tengo el día para hacerlas, aunque hay una muy interesante en el periódico Energía del cierre nuclear, así que lo que queráis pasar por ahí y veréis una noticia no inocentada bastante curiosa. Y nada, gracias de nuevo y para lo que queráis ya sabéis dónde estamos. Javier, perdona, Sí. hay dos preguntas adicionales en el último momento. A ver, perdona, que dos preguntas. Buenos días, Javier. ¿Recomiendas pasar adquisición potestativa aún comprando bien? Sí, a todo el mundo, porque si te pasa adquisición potestativa, ya en el C2 hay una parte de medida que se te liquida con medida real, ¿vale? Con lo cual, eso va a ser mejor para que luego en el C3 no te aparezca una diferencia mayor, con lo cual, bueno, a alguien que lo está haciendo muy bien, muy bien, muy bien, ¿le merece la pena potestativa? Pues no mucho, pero vamos, mal no le viene, le va a ser mejor que bien. Entonces, no es un problema, son ficheros que se envían automáticamente, nosotros tenemos totalmente automatizado la red eléctrica y eso, si tienes mucho cliente tipo 1 y 2, aunque lo estés haciendo muy bien, yo creo que merece la pena. Si tienes poco y lo estás haciendo muy bien, pues no, te merece la pena eso, pues para evitar garantías adicionales más altas en el futuro, por mayor C3 en relación con el C2, para parar la sangría de un P3 alto, pues solo ayuda, ¿vale? Pero bueno, si ya estás haciendo bien, ¿qué te hace falta? Pues no. Y otra pregunta, efectos intramensuales, ¿a partir de qué porcentaje de diferencia entre la medida de un mes y del mismo del año anterior? Pues en principio a partir de ningún porcentaje. Lo que pasa es que la intramensual, si yo he entendido bien la norma, te coge la energía estimada de tus clientes. El año anterior, punto frontera, es decir, sin pérdidas, y te compara con tu programa con pérdidas, con lo cual pues se supone que si tus clientes consumen parecido, o incluso menos, un poco menos el año pasado, pero ese menos son las pérdidas, pues no te van a pedir intramensual. ¿Vale? Y creo que ya está. De nuevo, pues gracias, un abrazo a todos. Vale, pues muchas gracias a todos por estar ahí y un abrazo. Venga, felices fiestas y feliz entrada de año. A ver si se relaja un poco el tema este, que fue buena falta nos hace.